Bueno, pues vamos a terminar esta exposición de la forma más rápida posible. Bueno, habíamos hablado de eso, de la estructura tridimensional, decíamos, ¿no? Bien. Y luego habría que hablar, pero no hay tiempo, de cómo de esta estructura tridimensional, pues claro, resultan otras propiedades, otros atributos que derivan no de los tres ejes, sino de dos de ellos, concretamente de X e Y, y que estos atributos que derivan de dos ejes, poniendo entre paréntesis el Z de momento, ¿verdad? La intensidad, poniendo entre paréntesis el Z, se podrían hacer todas las combinaciones, que esto es una tarea larguísima. Pero pues, considerando X y para abreviar, y porque además de ahí salen las propiedades más interesantes, pues decimos que son inseparables. Por lo tanto, que cualquier propiedad tiene que estar vinculada a dos ejes, a los tres realmente, pero vamos, por abstracción, a dos. De manera que, por ejemplo, para que se den idea de por dónde va el asunto, cuando consideramos propiedades lisológicas, ¿verdad?, propias, pero tales que no constituyen figuras, que no hay figuras relativas, esto habría que explicarlo más, pero en fin, cuando las figuras, los dibujos, diríamos, se van haciendo en el eje de las X, abstrayendo el eje de las Y, abstrayéndolo, ¿verdad?, pero sin abstraerlo, porque esas figuras se hacen con sonidos, claro, pero esas figuras se hacen en el eje de las X. De ahí sale el ritmo, de ahí sale la ritmicidad, claro. De manera que son figuras que se dan en el eje de las X, es decir, en las barras de los compases, por ejemplo, y ahí con todas las posibilidades imaginables, e incluso la posibilidad de suprimir el ritmo también, claro. Por eso digo que el ritmo es una propiedad propia de la música, porque se hace con sonidos, exclusivamente con sonidos. En la medida en que no se hace con sonidos ya deja de ser musical, ¿verdad?, porque estamos en la danza, en la pura danza, claro, lo cual involucra la música con la danza. Es decir, la danza no es enteramente externa a la música, y sobre todo con el lenguaje, claro, con la poética, con el lenguaje, puesto que el lenguaje también tiene su ritmo, necesariamente, un ritmo que estudian los retóricos, y entonces ese ritmo musical, pues todos sabemos que ha tenido una influencia, está involucrado enteramente con la música vocal, con la ópera, ¿sabes?, totalmente involucrado. Y entonces sabemos que esta involucración pues no es enteramente externa a la música. Hablo desde los defensores de la música instrumental, claro. La música vocal pues tiene tal involucración de música y texto que prácticamente son indisociables, no solamente inseparables, sino indisociables. La música instrumental, claro, da otra perspectiva distinta, permite la liberación realmente del ritmo de la música con respecto de lo demás, y la permite hasta tal punto que prácticamente el ritmo se puede perder o se pueden introducir muchos ritmos según la línea que consideremos. Es decir, que la exposición de esta índole deja abiertas todas las posibilidades, en principio, ¿no? En cambio, cuando las figuras se hacen en el eje de la Y, pues las figuras en el eje de la Y, que siempre está desplegada en el eje de las X, claro, por esto que decíamos antes, que las alturas son siempre sonoras y desplegadas en la duración, pues estas figuras que se hacen en el eje de las Y son realmente las figuras de la melodía, claro, son la melodía, que están hechas en el eje de las Y, pero desplegados siempre los sonidos. Y entonces, ¿por qué? Porque los valores son disociables, es decir, porque yo puedo poner distintos valores en uno y en otro, etcétera. Porque no lo puedo disociar, claro. Hay un caso muy interesante, bueno, muy conocido por otra parte, pero que aquí encaja muy bien como caso límite, para mostrar esto que decíamos de lo disociable y lo separable, de cuando se pueden tomar valores cero, la música puede tomar valores cero en alguno de los ejes, por ejemplo en el eje de las Y,
puede tomar valores ceros siguiendo los otros funcionando. Es el caso de los silencios, ¿no? Un silencio ahí toma valor cero. Y claro, y el caso límite es el del famoso, de la famosa Anti-Opus 433, me parece, de Cage, ¿no? Aquella sonata en tres movimientos donde, claro, el pianista va al piano en el escenario, pues, primer movimiento, está allí 3 minutos o lo que fuera, o 1 minuto callado, se levanta, saluda, vuelve a sentarse, entonces son totalmente silencio. Claro, esto es una broma. Esto por qué llamarse música, si no hay ni un solo sonido. Pero claro, el sonido es un valor, el silencio es un valor de sonido, es el valor cero. Y entonces, y además reconocido en toda la tradición, y además necesario. Es decir, los silencios son valores cero, precisamente en el eje de la sí. Hacer el silencio continuo ya es un exceso, pero es un caso límite, claro, es un caso límite que está permitido dentro de la propia estructura interna de la música. Más difíciles los valores negativos. Eso ya es mucho más difícil, ¿verdad? Salvo que se tome un valor convencional, como pasa con las temperaturas en física, que tomamos como valor convencional por lo que llamamos 0 grados, pues, según el Celsius o el Fahrenheit o lo que fuera, y luego, pero ese valor es un valor puramente convencional porque las temperaturas siguen desde el cero absoluto hasta donde lleguemos, ¿verdad? Es decir, es un valor convencional. Podríamos tomar como valor cero, pues qué sé yo, el La en clave de sol o lo que fuera, como valor cero, pero sería convencional. Ahora, si queríamos tomar pues valores que no fueran puramente convencionales o que marquen realmente diferencias objetivas, como pasa con los números negativos en aritmética, o en física, o los números imaginarios, pues que ya no son convencionales, porque suponen una transformación realmente de la propia estructura algebraica o aritmética que se está hablando. Entonces, claro, el valor, que lo he representado por líneas punteadas, ¿no? El valor convencional del eje Z, que va por ahí, el valor negativo, hombre, pues fácilmente puedes interpretarlo pues como una intensidad infraumbral, ¿verdad? Una intensidad infraumbral, es decir, donde los sonidos son tan suaves, tan bajos, tan pianos, que ya no los oyes, y que llegas hasta los ultrasonidos, que han sido utilizados, como saben, por muchos músicos electrónicos, precisamente para introducir en sus composiciones pues estímulos infraumbrales, con objeto de favorecer en el ánimo de los oyentes pues una serie de asuntos que no son propiamente sonidos, porque son infrasonidos, están por debajo del umbral. Pues un poco lo mismo que se hacía en el cine con aquellos famosos experimentos de las imágenes infraround en el cine, ¿verdad? Por debajo de los 14 segundos, en donde se mandaban mensajes de imágenes que no se veían, no se percibían, por su rapidez, porque estaban por debajo del umbral, pero que sin embargo orientaban a los que estaban en la sala, pues por ejemplo se les mandaba imágenes de propaganda de comer palomitas de maíz y la gente iba en los descansos a comer más palomitas de maíz cuando había estímulos o cuando no había de ese tipo, ¿no? Entonces que luego fue prohibido porque naturalmente era un modo de manipular al público de la propaganda bien. Pues claro, este tipo de estímulos metidos en la música, ¿hasta qué punto es legítimo? Que tú estás escuchando pues una sinfonía de Mozart y te están metiendo unos estímulos infraumbral que tú no percibes ni puedes percibir, pero que sin embargo te están influyendo en el ánimo o lo que sea, y entonces atribuyes a la sinfonía lo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? ¿Hasta qué punto? Digo que fenómenos de estos pues podrían representarse en ese eje negativo, ¿no? Los de la altura por lo mismo, los de la altura, pues alturas que no fueran interpretables por instrumentos, por ejemplo, como sabemos que en todo lo que tiene que ver con la armonía y demás, la música instrumental fue decisiva. Cuando aparecen los instrumentos es cuando empieza, y sobre todo en los instrumentos ya más complicados, que aparece ya el piano, los instrumentos de teclado, ya del siglo XVI en adelante, que hay que afinarlos, y en la afinación de los instrumentos hay que andar con mucha más precisión, ¿verdad?, que no en otras situaciones. Y allí empieza pues toda la famosa, el clave bien templado, famoso,
Porque como dice Adolfo Salazar, lo de bien templado es una redundancia, porque basta con decir templado, ¿verdad? Por el ajuste de quintas centrales, es decir, estos métodos de afinar que naturalmente producían iban introduciendo una educación musical que es la que vamos recibiendo nosotros con la tonalidad clásica, en una palabra. Y entonces el eje negativo de esta tonalidad pues serían tonalidades inaudibles también, tonalidades también inaudibles. Lo de la duración ya es más difícil. ¿Cómo poder introducir un eje negativo en la duración? En el eje de la duración, ¿cuáles serían los valores negativos? Esa es la cuestión. Es decir, valores que ya no van, que no van hacia adelante, ¿verdad? Pues aquí venimos un poco ya incidiendo con lo que voy a decir a continuación. Quizá, bueno, en este eje no cabe, vamos, realmente yo creo que, vamos, a mí no se me ocurre ninguna situación comparable con las otras, que cabe más o menos ver regiones de la música donde podrían estar en la parte negativa de estos ejes. Pero aquí lo único que se me ocurre es invocar otra vez la distinción entre sintagma y paradigma. Distinción que en el caso del lenguaje es fundamental, precisamente en toda esta lingüística saussuriana y demás, y en donde el paradigma pues está, por así decir, en otro plano distinto de donde está el plano del sintagma, de la cadena hablada. Desde el punto de vista de nuestra tecnología lo expresamos muy bien de la siguiente manera. Es la distinción que hay entre las conexiones sinalógicas, que es la cadena, es decir, las conexiones que están de cosas que están unidas por, no es contigüidad, prefiero que están pegadas unas a otras, bien de un modo simultáneo y de un modo sucesivo, que están pegadas las unas a las otras, sin hiato, o por lo menos sin hiato percibible, ¿verdad? Con continuidad en el caso límite, aunque también aunque sean discretas, pueden ser sinalógicas. Es decir, que un montón de monedas que están separadas unas de otras, sin embargo están juntas en el montón, son sinalógicas aunque no sean continuas, son discretas, ¿verdad? Es el caso de sonidos que están interrumpidos unos de otros como tienen que estarlo para que pueda haber, por ejemplo, ese fa que está ahí ligado en el anteúltimo compás, ese fa que son dos sonidos o uno, claro. Desde el punto de vista de la música a los ojos son dos, y de los tiempos son dos, pero en cuanto el eje de las X son dos sonidos, claro. Si uno es una blanca y otro es una negra, una corchea. Entonces, claro, en el eje de la música a los ojos son dos, pero desde el punto de vista de la sí es uno solo. En la altura es uno solo, es una sola unidad. Y entonces la diferencia entre estas divisiones en un caso y en otro, pues que son de cadena, son sonidos que están pegados unos a otros, aunque no estén ligados, están pegados, es decir, esta sucesión de notas que están aisladas es una sucesión sinalógica, aunque no haya continuidad, porque cada sonido está individualizado, es distinto, ¿verdad? Si lo tocas en tecla, pues cada sonido tiene una pulsación, y en cambio son tan sinalógicas como cuando están ligados, es lo que quiero decir. Es decir, cuando son continuos o cuando son discretos, la distinción de discreto continuo. Pueden ser sinalógicos los dos. En cambio, el otro plano, el del paradigma, es el plano, que es un plano más bien isológico, lógico, donde es el plano de las identidades lógicas sobre cualquier materia dada. Y este plano ya no tiene que ver con la memoria, como se dice muchas veces. No tiene que ver con la memoria. ¿Por qué? Porque en este plano lo que estamos viendo son los contenidos semánticos, pero internos a la música. Es decir, no lo que la música quiera representar fuera de ella misma, sino que son la identificación de los propios sonidos dentro de la cadena. En el caso de lenguajes, claro, si yo estoy diciendo, pues, este hombre mató a un perro, ¿verdad? La cadena está determinada por este hombre mató a un perro, es una serie de palabras, no sé, 5 o 6, todas seguidas, una detrás de otra. Es la cadena hablada.
el hombre que mató al perro, un sintagma, una serie de sintagmas que están unidos en nosotros. Pero que cuando yo digo este hombre, al decir hombre, no estoy únicamente metido dentro de la cadena. Al decir hombre, estoy en un plano, que es el del paradigma, donde estoy utilizando hombre como un significado que está por encima de esa cadena, porque necesariamente se liga a otras cadenas, donde aparece hombre. Y si no se liga a estas cadenas, la frase, este hombre mata a un perro, no tendría ningún sentido. Es decir, y lo mismo pasa con los demás, ¿verdad? Este hombre mató a un perro, es decir, en la cadena como un curso, diríamos, sinalógico, encadenado, la propia expresión más o menos lo ilustra muy bien, está cruzada por otros planos, que es el del paradigma, en donde cada cual que va hablando está al mismo tiempo aludiendo o situándose en otro plano que está por encima de la cadena. Ese plano no es la memoria, no tiene que ver con la memoria. La memoria será el instrumento, diríamos, fisiológico de aquello, pero no es la memoria. Y esto por una razón muy importante. Esto se ve claramente aquí. Porque aquí en esta cadena, el rey, pues el rey inicial, claro, si decimos el rey inicial, claro, este rey está unido por esa línea de puntos que he trazado allí. Ese re va unido con el segundo re, con el tercer re, después el do sostenido y con el último re. Es decir, esos 4 res que hay ahí, ¿verdad? Pues estos forman la línea básica de la tonalidad. Claro, y esa línea es un paradigma. Está el re funcionando como paradigma. Y esto no es memoria por una razón esencial, yo creo. Porque la memoria es sobre todo el concepto de anamnesis, es el recuerdo, pero en este caso, además del recuerdo de la anamnesis, está la prólesis, es decir, la anticipación de lo que va a venir. Y el que escucha el primer re y no sabe que va a venir el siguiente, o no identifica el siguiente, entonces no entiende el asunto. Lo cual quiere decir que para entender esto hace falta oírlo por lo menos 2 o 3 veces, ¿verdad? Si no, no te enteras, o lo entiendes muy mal, o si lo entiendes es porque estás enteramente incorporando lo que antes has escuchado, la memoria, con aquello que dice Aristóteles, ¿por qué nos gusta la música más la segunda vez que la escuchamos que la primera? Claro, Aristóteles es una pregunta, pues, yo creo que muy bien hecha, ¿no? Y la respuesta de Aristóteles es muy curiosa. Claro, se sale por la tangente. Y dice Aristóteles, en forma problemática, dice, ¿no será porque al placer de escuchar se une el placer del recuerdo? ¿No? Eso es psicología barata y rápidamente hablando, porque a veces el recuerdo puede ser desagradable, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que se están introduciendo conceptos fisiológicos, psicológicos de memoria, que están a otro plano. Por aquí lo esencial es no solamente el recuerdo, la anamnesis, sino la prólesis. Es decir, claro, en el límite es el caso de Mozart, donde no había tiempo, donde veía el final al principio, veía todo conjuntamente. Pero normalmente, el que escucha cualquier forma de música en estructura R, en actitud R, y no sabe absolutamente nada de lo que va a venir, pues no entiende, está en un pleno caos. Un test para saber quién tiene el oído más o menos hecho, quién entiende, quién puede entender algo, es que sepa un poco por dónde va a venir. Porque si lo que viene es totalmente inesperado, cada vez es un caos completo, ¿verdad? Tiene que de algún modo que estar anticipando lo que va a venir. De algún modo. Y la sorpresa la recibe cuando lo que viene pues no coincide con lo que espera que va a venir, pero muchas veces se anticipa todo. Vamos, si conoces la obra totalmente, lo anticipas. Es más, lo anticipas tanto que fatiga la obra, que ya no puedes escucharla. Yo creo que la fatiga de la obra es porque ya sabes totalmente lo que va a venir, la has aprendido de tal manera que no puedes escucharla. Hay que pasar varios años. Yo he estado varios años sin escuchar muchas cosas de Mozart o de Corelli y demás, porque te las sabías de memoria, que ya cantatas de Bach era una cosa ya imposible, por razón de que las llevabas en el coche, en cintas, ¿verdad? Las oías, pues qué sé yo, 400 veces hasta las sabías de memoria, ya una fatiga completa. ¿Por qué? Porque no había prólesis, ya sabía lo que iba a venir. Era una cosa puramente mecánica. Y entonces, eso de que la música no fatiga es un modo de decirlo, ¿no?
Fatiga porque el modo de la recepción es distinto. Y entonces lo que está aquí funcionando no es solo la memoria, es la prólisis, es que estás ya adivinando totalmente lo que va a venir. Y entonces pierdes, lo conviertes en algo mecánico y pierdes este plano paradigmático en donde este re está anticipando los otros. Y precisamente en ese plano paradigmático, pero ya digo que no es semántico extramusical, sino que es semántico de los propios contenidos sonoros de la música. Pues es el plano que podría interpretarse, creo yo, en plan, como un eje negativo o virtual de la duración, porque no tiene duración en principio, pero la duración es distinto. Bien. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues para resumir. Bueno, luego el ritmo y la melodía serían estas formas figurativas, y luego habría la tonalidad y la tematicidad, serían también estas otras formas, y la melodía y la armonía serían estas otras formas, pues no figurativas, derivadas de los dos ejes también. De estos dos ejes, pero en otra perspectiva. Y entonces, de ahí, una de las consecuencias que saldría, digo, para terminar, una de las consecuencias que saldría sería que la tonalidad, concretamente, pues no habría que, y la melodía, no habría que sacarla o que extraerla, pues simplemente, vamos a aplicar las dos teorías que hemos dicho, vamos a atenernos a esto para ceñirnos lo más posible al asunto. Desde el punto de vista del atomismo, el problema es, ¿cuál es la unidad temática de este tema, de este primer tema del contrapunto del arte de la fuga? ¿Cuál es la unidad temática? ¿En qué consiste? Primera respuesta, límite, extrema del atomismo. Pues esto es una sucesión de 12 o 13 notas, según que se mide al papel o se mide a los sonidos, ¿verdad? Es una sucesión, en principio aleatoria, donde hay una serie de sonidos que se han producido y que al repetirlos, por la memoria al repetirlos, pues se forma un compacto que identificamos como tal tema, porque lo hemos repetido muchas veces, y entonces una sucesión que en principio es aleatoria, es decir, que no hay ninguna unidad interna, no hay ninguna unidad interna, pues llamamos un tema, pero el tema es una tematización, es decir, hemos organizado o hemos designado, porque lo hemos repetido muchas veces, algo que es un puro agregado de notas. Este es el agregacionismo en su caso límite aplicado aquí. Esto se aplica también a las percepciones, a las sensaciones, bien. Claro, la explicación pues es muy insatisfactoria porque parece que hay algo más, ¿verdad? Cuando escuchas o tocas o cantas esto, parece que hay algo más que una sucesión de temas. Ya no es algo más, es que te acuerdas de que otra vez lo has tocado o que lo has oído, pero no es bien. La otra respuesta, la del holismo, pues ya sabemos cuál es. No es que, por ejemplo, en el re primero, en la tónica, está más o menos contenida, es la Urlinie de Schenker, ¿verdad? Es una línea fundamental que está allí embebido, todo lo que viene, como si estuviera embebido en la primera línea. Y por consiguiente, esto es un despliegue del acorde originario, que está más o menos virtualmente dado por los armónicos o lo que fuera. Bien. Claro, es una explicación que por lo menos intenta ser una explicación, no es simplemente la negación de la unidad. Acepta la unidad, pero la explica pues un poco pidiendo el principio. Ahora bien, la explicación según el constitutivo de la música que estamos un poco esbozando, pues la unidad sería de tipo pues como la diríamos, actualista. El actualismo, en cierto modo, es idea sustantiva pero actual. El actualismo es una teoría que, bueno, ya de tradición muy antigua, pero concretamente estuvo muy expuesta por Bohm, y luego por otros muchos. El actualismo es una teoría dentro de la teoría de la sustancia tradicional de Aristóteles y demás, ¿no? En donde la sustancia ya no es algo que esté por debajo de los fenómenos de los accidentes, subestare, ¿verdad? Como dice el hipoheimenon,
que esté algo debajo de los accidentes, sino que lo que llamamos sustancia es algo que está dado en el propio proceso de los fenómenos, que en este caso son sucesivos, claro. Es algo que está en el propio proceso de los fenómenos. Por lo tanto, no es que no haya sustancia, es que la sustancia no es sustancia en el sentido aristotélico, sino que la sustancia es los invariantes de identidad que se forman precisamente en el proceso, ¿verdad? Bien, pues entonces, aplicando a este caso, tendríamos que la unidad de este tema, pues no sería meramente armónica o fundada en una armonía, sino que estaría fundada principalmente, si tiene esto sentido, puesto que es inseparable, aunque estaría fundada precisamente en el discurso melódico. ¿Por qué? Porque el discurso melódico no es aleatorio, ni es tampoco algo desde el principio, sino es algo que aparece precisamente en el propio proceso del discurso. En este caso, el proceso tendría este aspecto. Aquí está dividido en... es que no me puedo mover porque rompo este asunto. Esta primera llave, estas llaves, indicarían, primero, partimos de la tónica, el re, que es, como digo, y está marcada con la línea, es la línea básica tonal, diríamos, pero que es tonal porque se va a repetir, no porque esté en el principio. Es decir, el re primero es tónica porque luego va a ser tónica en el proceso, no porque lo sea del principio, porque podría haber empezado por cualquiera. Entonces, esta primera línea, esta primera llave, expresa, diríamos, una especie de regresus, es un regresus. Es decir, desde el re salto a la quinta, salto al re la, ¿verdad? Re mi fa sol la, eso es, salto a la quinta y entonces hago como un regresus hacia arriba, un ascenso musicalmente. Este ascenso inmediatamente viene seguido por un descenso. Bueno, yo es que en el papel que tenía lo tengo pintado, no me puedo mover. No. Voy a intentarlo. Vamos a ver. Es para dibujar esto más claramente. Esto se me ha olvidado dibujarlo. Esto así, luego viene esto así, luego viene así, luego viene así. Es decir, va describiendo, bueno, que se ve también, es decir, se puede dibujar muy bien mediante una línea que sube a la quinta, luego baja, pero baja por debajo del re, baja al do, medio tono, por debajo al do sostenido. Es decir, es como si lo que ha subido al bajar rebasase la línea tonal, ¿verdad? Luego vuelve a remontarla otra vez, en la tercera llave, que está ahí, vuelve a remontarla, y la remonta sin llegar hasta el final, se queda medio tono también. Sí, no llega al la originario, se queda allí en ese sol, y entonces ya por fin desciende al re otra vez. Es decir, que la primera llave representa un regresus, o un progreso, si quiere, depende del punto de vista. La segunda llave representa un regreso, luego vuelve otra vez un progreso y luego vuelve el regreso otra vez hacia el principio. Lo cual se puede interpretar como una especie de línea sinusoidal, es decir, que sube rápidamente, baja, vuelve a subir, pero baja un poco más de la línea tonal, vuelve a subir un poco menos y luego ya descansa. Es decir, hay una especie de sinusoide que se representa precisamente por esta elipse, ¿verdad? Que resulta así, o una circunferencia, o que esté en esta elipse, en donde el principio y el final vuelven a ser el mismo. En el plano paradigmático, precisamente, es el mismo. Y entonces, ¿cuál sería la unidad de este tema? ¿Cuál sería la unidad? Pues la unidad es que hay un proceso de regresos y progresos, ¿verdad? En donde al principio está la prólesis de lo que va a venir y la anamnesis, está todo eso combinado, y entonces hay un proceso interno que está haciéndose en el propio proceso, y por consiguiente no hay nada de aleatorio, ni tampoco nada de global, sino que la globalidad está en el propio acción del proceso cuando se percibe la estructura, y la estructura
yo creo que simplemente con este análisis, que bueno, que se puede prolongar mucho más, ¿verdad? Pues, por ejemplo, todo esto de arriba, pues es una disminución de esas que llama Schenker, ¿no? La tercera llave. Es decir, entre el intervalo del re a la intercala un montón de notas que en cierto modo disminuyen el intervalo. Pero claro, eso es otro análisis a otro nivel, porque aquí, desde el punto de vista global, la unidad queda completamente cerrada circularmente, es decir, por el regreso y el progreso, queda totalmente cerrada, y por consiguiente es una unidad, es la explicación de una unidad, en el plano del sintagma y del paradigma, como digo. Y a mi juicio esto es un modo de explicar, pues, cuál puede ser la unidad de un tema tan rotundo, redondo, claro, como este tema del arte de la fuga, sin necesidad de recurrir a hipótesis metafísicas de carácter aleatorio o a la memoria, ¿sabes? Sino que es puramente interno a la propia música. Bien. Y así sucesivamente. Es decir, podríamos poner 1000 ejemplos de tipo de análisis, y entonces resultaría que las propiedades generales de la música lisiológica que llamamos, pues podrían, por lo menos las fundamentales, derivarse de este constitutivo formal, de esta estructura tridimensional que hemos dicho, y como si fueran combinaciones que están realmente contenidas como posibilidades en esa estructura tridimensional. Que son combinaciones, por ejemplo en el caso del ritmo, que pueden estar inspiradas desde fuera, sin duda, pero que tienen que estar incorporadas precisamente a la propia estructura, que es lo que diferencia. Es decir, yo no puedo directamente introducir un ritmo de danza de chimpancés a una obra musical, porque entonces deja automáticamente de ser musical, es otra cosa diferente, es una invasión, ¿verdad? Una invasión de algo distinto a la estructura musical. Yo tengo que considerar que ese ritmo de danza de chimpancé que tengan, y que puede ser estudiado, tiene que ser incorporado a la otra estructura, de forma que sea uno de tantos ritmos posibles. Es decir, incluso del no ritmo, como punto cero. Es decir, el ritmo de la danza del chimpancé puede estar incorporada a la música, sin duda ninguna, yo no lo niego. Pero la incorporación supone una distanciación tal que se deje de ver como ritmo del chimpancé, eso es lo que quiere decir. Tiene que dejarse de ver como ritmo del chimpancé, porque ese ritmo del chimpancé, extraída y estilizada su propia estructura rítmica musical, ya es irrelevante que sea del chimpancé o de lo que fuera, porque eso es el punto de partida. Pero una vez incorporada, la estructura ha desconectado de la génesis, por decirlo de otra manera, utilizando la distinción de génesis y estructura. La estructura ha desconectado de la génesis, y esto con todo, ¿verdad? Y esto lo mismo ocurre pues la llamada música imitativa. Claro, pues la música imitativa, si tú estás escuchando, tratando de identificar el canto del pajarito o de la campana de la Torre de Londres en Brahms, o yo qué sé, o estas cosas, la batalla de Vitoria, el ruido de las espadas, pues entonces no estás oyendo música, estás haciendo una labor de génesis policíaca, ¿verdad? Distinta, pero para que tú oír música, pues tienes que incorporar todas aquellas componentes imitativos como casos particulares de otras componentes que no son imitativos. Por tanto, de una extracción mucho mayor, y en la medida en que caigas en esto, yo creo que pierdes completamente el punto de vista musical. Estás oyendo otras cosas, aunque te satisfaga más, te sea más entretenido, pero entonces ya no oyes música, estás oyendo otra cosa. En ese sentido, claro, la educación de la recepción musical, a mi juicio, tiene que ser muy, muy rigurosa, muy importante. Es decir, uno no puede decir, mira, vamos a oír música para ver el sentimiento que tengo de satisfacción o de relajamiento, de disfrute. Eso es irrelevante, ¿verdad? Que yo disfrute mucho, pues muy bien, a mí que me importa, ¿verdad? Esa es cosa suya, ¿verdad? Y el caso es que usted entienda lo que está viendo, y lo entienda musicalmente y no por razones externas, que es el peligro que tiene la música vocal y sobre todo la música de ópera. Que allí es el argumento realmente el que basta ver las críticas a las sesiones de ópera que suelen venir en la prensa, pero incluso en revistas que ya no es la prensa común, sino la prensa especializada, y entonces salvo críticas ya de expertos técnicas, realmente todo es el argumento, ¿verdad? Y que si tal cantante estuvo tal y que interpretó muy bien, son cosas completamente extramusicales, que naturalmente eso es lo que a la gente le interesa.
porque la gente que no es técnica, pero aquí ya no es música, es otra cosa diferente, que yo no digo que sea peor ni mejor, digo que ya es un arte mixto, tampoco digo que sea degenerado, digo que ya no es música sustantiva pura, es música mixta, es otra cosa diferente, en donde prevalece casi siempre más el texto o el drama o el melodrama que la música propiamente. Entonces, y es más, que el melodrama, la música empieza a ser no meramente una coloratura como el color para el dibujo que decía Diderot y tantos otros, sino que la música es mucho más que una coloratura. Lo que pasa es que está tragada por el melodrama, está tragada completamente, que es el que determina los sentimientos y las asociaciones extramusicales que pueda tener que escuchar la música. Bien, todo esto entonces, y ahora ya voy a grandes zancadas, ya terminando el programa, todo esto son cuestiones, las llamamos lisológicas. Ahora, las cuestiones morfológicas son precisamente las cuestiones que se refieren a la delimitación de las obras musicales en el conjunto de la categoría musical. Según venimos diciendo, que la categoría musical es una estructura que no es continua, como todas, como la arquitectura, como cualquier otra. La pintura no es la pintura, pero la pintura son un conjunto de cuadros, discretos en este caso además, o murales a lo sumo. Cuando hablamos de pintura hablamos de cuadros o de murales, que son las unidades normales, ¿no? Cuando hablamos de poesía hablamos de sonetos o de décimas o lo que fuera, ¿no? Y así sucesivamente. Cuando hablamos de arquitectura hablamos de sonido, de edificios, y cuando hablamos de escultura hablamos de estatuas, por ejemplo, o de grupos escultóricos, pero en fin. Cuando hablamos de música hablamos de morfologías ya determinadas, y cada estas morfologías, pues el problema es cómo establecer esas morfologías, cuándo son las líneas de las morfologías, son todas iguales. Claro, aquí la labor de clasificación es fundamental. La primera clasificación yo creo que hay que hacer aquí es cuando los criterios de limitación de estas morfologías son extramusicales, aunque sean muy importantes y están determinados por razones extramusicales. Por ejemplo, pues qué sé yo, una marcha militar está determinada pues por lo que es un desfile, no puede durar más de qué sé yo, de un himno de 10 minutos, o 10 minutos ya es mucho, 3 o 4 minutos. ¿Por qué? Porque está incorporada a una ceremonia que no dura más. Una misa no puede durar más de una hora, ¿verdad? Entonces la unidad de la misa musical, digo, ¿verdad? Con los kyries, qué sé yo, el ofertorio, el credo, todas esas cosas, ¿no? El benedictus. Una misa pues no puede durar más de 2 horas porque la misa no dura tanto tiempo. Un concierto, lo que llamamos un concierto, pues lo impone la sala, lo impone según que sea de cámara, que sea un concierto, que sea 1 hora, 2 horas, es decir, son unidades morfológicas que están determinadas por razones extramusicales, y esto es la mayoría. Y claro, la mayor parte, las longitudes, diríamos, de las sonatas, las sinfonías, están determinadas por las ceremonias donde se perciben. Por lo tanto, la unidad es extramusical. Y luego otra cosa es que sobre esas unidades, en el caso de la sonata o la sinfonía, se vayan estableciendo pues nexos internos, a veces totalmente fantásticos, como el caso de la llamada unidad, bueno, la unidad que influyó, me refiero a la estructura de las sonatas de Beethoven, de algunas por lo menos, inspiradas en el trío, en la tríada hegeliana de tesis, antítesis y síntesis, ¿verdad? Un adagio, un allegro molto con brío y luego pues un rondó o un andante, lo que fuera. Es decir, una tesis, una antítesis y una síntesis. Pero claro, excuso decir qué discurso dialéctico hay ahí, ¿verdad? Allí está interpretado por allegro, pues es decir, rápido, lento y rápido otra vez. Bueno, claro, es un modo de interpretar que puede haber inspirado sin duda la estructura de la sonata y la unidad, pero la unidad es distinta. La unidad de la tonalidad tampoco, porque a veces los movimientos cambian, en fin. Entonces, este es el problema, determinar cuáles son las unidades internas morfológicas de esto. Y estas unidades concebidas como unidades que son totalidades, por eso le llamamos olemas, son totalidades atributivas, no distributivas, son unidades de la cadena,
de la cadena, es decir, de la sucesión de sonidos que empiezan y terminan. Y los elementos de esas unidades, pues que se han llamado de muchas maneras, segmentos, pero claro, lo de segmento, que esto es una tecnología de este Koch, lo de segmento, pues es una terminología que es holística, porque segmento supone que la separación, el descuartizamiento de un todo previamente dado. Pero aquí no hay segmentos previamente, aquí la cosa es diferente, no son segmentos. Entonces, la unidad mínima, aquí en el programa yo utilizaba la idea de glomérulo, otras veces se dicen células, gérmenes. Glomérulo yo encontré una palabra mucho más neutra, glomérulo quiere decir ovillo, en latín, ¿verdad? Glomerulus. Es un ovillo que indica que yo acudí a este término porque evoca la idea de algo que es complejo por sí mismo, que no es simple, que no es elemental, que está lleno de hilos, ¿verdad? Que hay discontinuidades en el propio glomérulo, pero al mismo tiempo hilos que se pueden anudar con otros glomérulos, ¿verdad? Y entonces ese tipo de unidades habría que analizarlas. Por ejemplo, este tema yo lo ponía como ejemplo de un glomérulo, es decir, que es una unidad mínima, pero muy compleja, claro, y que tiene su argumento interno, tiene su argumento que cada caso será uno. Y por tanto que las unidades de los diferentes tipos de música son totalmente distintas. Es como decir la unidad de la ópera. La unidad de una ópera como unidad musical, claro, pues el Fidelio, el Barrio de Sevilla, lo que fuera. Cualquier ópera de estas, pues tiene la unidad dada por el argumento, principalmente. Y luego por la duración de la exposición. No digamos las óperas de Wagner, ¿verdad? Están dadas por el argumento, claro, y ya Wagner, como quiere ser tal, la cosa es distinta, pero lo de Wagner no se repite dos veces, ¿verdad? Y entonces, y luego en las propias unidades de Wagner, pues también distinguimos, yo creo que todo el mundo, lo que son las unidades musicales realmente de lo que son las embolofráseas, ¿verdad?, inacabables, donde Sigfrido empieza allí a cantar horas y horas, ¿verdad?, sí, hasta que le dé la gana al autor, ¿verdad?, y en donde cuando no tienes el texto al lado o no estás totalmente emocionado identificándote con aquello como hacía Hitler al parecer, pues aquello es insoportable. Vamos, yo lo digo sinceramente, es una cosa insoportable. Solamente mediante otros mecanismos extramusicales pues puede aquello ser tragado. En cambio, hay trozos perfectamente y acordes, el acorde Tristán famoso, ¿verdad? Otros que tienen una unidad por sí mismos y que dura. Claro, porque la idea del leitmotiv, de que la unidad melódica dura toda la cueca, eso es una trampa también, porque eso es una unidad que sí, efectivamente sirve para identificar, muchas de las óperas de Wagner, para identificar por dónde va la melodía, el hilo conductor, bien, sirve para identificar, pero se olvida continuamente muchas veces. Es decir, que el caso de Wagner yo creo que se puede poner como ejemplo de unidades hechas aposta desde la perspectiva extramusical. Precisamente una de las cosas que dice Nietzsche, uno de los ataques más feroces de Nietzsche contra Wagner, es que Wagner no era músico, que Wagner no era músico, que Wagner tenía otro oficio, que era el de farsante, que era actor, era un hombre de teatro, era un empresario de teatro, y entonces sus obras la ve como obra de teatro, y entonces todo lo que hace son efectos para impresionar realmente al público, ¿verdad?, para impresionar al público. Y claro, yo creo que el juicio de Nietzsche pues no es de poner a un lado, ¿no?, en los escritos sobre Wagner. Y entonces, vamos, yo por lo menos cuando escucho a Wagner, pues yo siempre he distinguido lo que son embolofrases, por decirlo así, embolofrases auténticas, ¿verdad?, que la gente se las traga, ¿verdad?, los que van ahí a Bailo y se las tragan enteras, porque claro, por eso han pagado ese dinero y están allí, y porque forman una élite especial. Y aquello no hay quien lo trague realmente, pero se lo tragan, como se tragan tantas cosas, claro. Y sin embargo hay trozos realmente extraordinarios, ¿no?, que ya son de unidades. Vamos a hablar de dejar de calificaciones, son unidades musicales realmente perfectamente serias, y además que empiezan y se acaban. Por mucho que Wagner atacase a las arias de la ópera italiana como sucesión de arias que no tienen conexión, sin embargo, pues la estructura de las óperas wagnerianas es lo mismo, exactamente lo mismo por mucho que diga, porque parece que no puede ser otra cosa. Bien, bueno, total, y ya para terminar, tenemos que omitir enteramente todos los análisis referentes a lo que tiene que ver con
con los análisis de los ejes sintácticos, semánticos, ¿verdad? Y pragmáticos de la música, que son muy abundantes. Entre los ejes pragmáticos, por ejemplo, simplemente para sugerir por dónde iría la cosa, el eje pragmático contiene autologismos, dialogismos y normas, ¿verdad? Claro, el eje pragmático en la música tiene una importancia central, porque las normas, por ejemplo, las normas en la música están representadas por todas las reglas, por ejemplo, de la armonía tradicional, que vienen, pues yo qué sé, Zarlino, Rameau, todo lo que se quieran, y entonces son normas que tienen que ser aplicadas si se quiere mantener una coherencia con ciertos principios elegidos al principio, ¿no? Y ahora diré dos palabras sobre esto. El eje de los autologismos es esencial porque esto que he expuesto aquí, el re primero y el re último, son autologismos. En esos autologismos va identificándose el propio sujeto que se conoce, autologismos que no tienen un significado de memoria. El autologismo está, como ocurre, por ejemplo, lo que ocurre en las ciencias. Los autologismos de las ciencias no son recuerdos de lo que yo he visto, memoria episódica, no. Los autologismos son identificaciones en el plano de los paradigmas que decíamos antes, con el lenguaje gramatical siempre inadecuado aquí. Y entonces prescindimos, como digo, del análisis semántico, claro, la pragmática, pues no digamos. La pragmática en cuanto a los dialogismos, pues totalmente, los dialogismos es el punto de vista donde el dialogismo tiene que ver con el tema de la comunicación, de autor, receptor, compositor, hasta qué punto la música hay un diálogo del autor o del ejecutante con el que escucha, si ese dialogismo es completamente fantástico, ¿verdad? No hay tal diálogo porque no hay ningún mensaje que revelar, porque la música no puede decir nada fuera de lo que ella misma dice, lo que dice es el texto o lo que uno inventa, y que la situación, yo creo que la describe muy bien Leibniz con la teoría de las mónadas, que son incomunicables, es decir, que son incomunicables, es decir, que el autor no comunica absolutamente nada al público, no puede comunicar nada, ni el público al autor, directamente. No, ahí hay una situación de impermeabilidad total. Y entonces la única manera que yo veo, que no sea metafísica, de explicar pues la interacción, que no es relación, la interacción que puede haber entre otros, es una explicación de otro tipo, donde la música no está comunicando nada al que oye, ningún mensaje. Eso es pura fantasía. Ni le está comunicando los sentimientos del músico. A mí qué me importa, ¿verdad? Bueno, ni lo sé ni me importa. Y si me importa, peor, ¿verdad? Me importa será como psicólogo, como biógrafo, sino que lo que está haciendo la música es una actitud apelativa, que dicen los lingüistas. No es expresiva, es apelativa. La teoría de Willer del lenguaje distingue tres funciones: la función representativa, la función expresiva y la función apelativa. Es decir, cuando yo digo, oiga, váyase de aquí, estoy apelando, estoy llamando al otro, estoy dando una orden, una norma, diciéndole algo, ¿no? Que pero la obedecerán o no. Cuando estoy diciendo una interjección estoy en función expresiva. Y cuando estoy representando algo en función representativa, el Darstellung, etc. Pues es evidente que la música como interjección está fuera de lugar. Es decir, en la ópera pues tampoco, porque la interjección tiene que estar también incorporada al texto, a la partitura. Una soprano que está tan identificada con el papel, que empieza a sentirse realmente que es idéntica al papel y empieza a hacer interjecciones, pues entonces se le nota al público, eso no interesa. Esas interjecciones ya no estarán matizadas, incorporadas, musicalizadas, serán pues como cuando se oye el ruido de la respiración, ¿verdad? Eso ya no es música, eso hay que ocultarlo. Si se oye el ruido de la respiración, eso está en otro nivel. Por eso la música vocal suele ser muy sucia, porque están allí saliendo, eso es como cuando el órgano se oye el fuelle allí, darle al fuelle, ¿verdad? Pues está fuera del asunto, está a otro nivel. Y entonces los ruidos del fuelle del órgano hay que dejarlos por ahí, por no escucharlos o hacer como que no los oyes. Y lo mismo pasa aquí. Entonces, ateniéndose a la propia sonoridad interna musical,
pues la situación es distinta. Y entonces terminamos ya, suscitando, vamos, delineando brevísimamente lo que, porque algunos me lo han preguntado, lo que podríamos llamar pues la cuestión de la verdad en música, la cuestión del contenido de verdad de la música. Esa es la cuestión, que es una de las cuestiones centrales que están constantemente incidiendo en la filosofía de la música, como hemos visto. Es decir, ¿cuál es el contenido de verdad de la música? Es decir, ¿qué tiene que ver la música con la verdad? Esa es la cuestión. Mi respuesta esquemáticamente sería la siguiente. Bueno, mi respuesta dentro de las coordenadas que tratamos. Primero, que la verdad se dice de muchas maneras. Como que hay muchas cosas de verdad. Que no se puede decir la verdad. Bueno, ¿de qué verdad habla usted? Claro, hay muchas maneras de verdad. Hay muchas maneras. Yo en un libro que escribí hace 5 o 6 años, que se titula Televisión, Apariencia y Verdad, precisamente, yo allí reseño, no sé si 14 o 15 acepciones de verdad, todas ellas que son modulaciones de la misma idea de adecuación, la idea de adecuación que tiene que ver con la identidad, pero la adecuación también se dice de muchas maneras, ahí está la cuestión. La adecuación es un concepto incorporado o traído por Isaac Israel y un judío, que luego la incorporó Santo Tomás, cuando definió la verdad con la famosa fórmula veritas es adequatio intellectus rei. La verdad es la adecuación del entendimiento con la cosa. Esa es una definición metafísica que no vale para nada porque no sabemos lo que es la cosa y el rey. No hay forma de comparar. Esa es la verdad de conocimiento, pero es una verdad epistemológica que, a mi juicio, pues es inaplicable. Pero está la idea de adecuación. Y entonces, la verdad es una adecuación, pero hay muchas formas de adecuación. Y entonces, para resumir, yo creo que hay 3 alternativas principales, o se barajan 3 alternativas, no es que las haya, es que se barajan, que mirando la dosografía es lo que encuentras, ahí es lo que te encuentras. Es decir, que yo no estoy hablando por mí, estoy hablando de lo que se encuentra, lo que cualquiera encuentra cuando da estas cosas. Primero, la verdad en el sentido de adecuación entre personas. Adecuación entre personas. Una adecuación, una semejanza, identidad incluso, y esta adecuación entre personas tiene 2 versiones principales. Primero, cuando una persona no es humana, la persona divina, diríamos, entonces la verdad de la música es una verdad personal, porque es una revelación, de una persona divina, o extrahumana, ¿verdad?, o sobrehumana, al hombre. Y segundo, versión, cuando esa verdad es expresión de una persona individual o un grupo de personas a otros. Es decir, para resumir, aquí hay 2 clases de verdad que se barajan: la verdad como revelación y la verdad como expresión. Revelación con un tono siempre más o menos teológico, religioso, y la verdad como expresión con un aspecto pues más bien antropológico, vamos a decirlo así. Bien. Que la verdad de la música es de revelación, pues ya hemos citado, bueno, sería interminable, ¿verdad? La verdad, la música auténtica, verdadera, pues expresa la propia presencia de Dios, el propio orden creado por Dios, es la presencia de Dios, es la idea de Krause, de Hegel a su modo, etcétera. Es una tradición continua, pero en músicos y para el propio Ansermet, que hemos dicho otras veces. Es decir, la música realmente auténtica nos pone en la presencia de Dios, porque es la revelación de Dios, a través de los genios, etcétera. Bueno, esta teoría de la verdad musical, que efectivamente supone una adecuación entre el orden que alguien capta en determinadas clases de música y el supuesto orden establecido por un creador, por un demiurgo, pues naturalmente el inconveniente de esta teoría es que ¿quién sabe lo que es el orden de Dios? ¿Verdad? ¿Quién lo sabe? Que no tiene términos de comparación, es totalmente gratuito. Podrá tener mucha fe en lo que dice y podrá sufrir por sus creencias, pero eso no añade nada, ¿verdad? Es como aquel que
sufría por sus creencias porque creía que calzaba el 34, el 35 y calzaba el 36, ¿verdad? Sufre por las creencias, pero a mí qué me importa que sufras. La creencia, por mucho que creas, no aseguras absolutamente nada. Entonces, es que en esta música estoy viendo a Dios, ¿verdad? Esto yo lo he escuchado a algún músico y muy bueno, ¿verdad?, que me decía esto. Y estoy ahora recordando, pues, debates de eso, de hace 60 años. Sí, 60 años, ni más ni menos. Los años 40. Pues entonces había un músico que creía esto. Bueno, y esto lo cree mucha gente, esto lo cree muchísima gente. Lo sigue creyendo mucha gente. Bueno, pues muy bien. Yo lo único que digo a quien crea esto, que con su pan se lo coman, nada más. Muy bien, que esto no es filosofía de la música, esto será otra cosa distinta. Porque es imposible probar eso. Ahora, el otro tipo de verdad, la verdad como expresión, eso sí que está ya generalizado. Primero, expresión del artista, del músico. El artista tiene un mensaje que dar, ¿verdad? Y expresa sus sentimientos. Pues que si Beethoven había recibido calabazas de la Giulietta Guicardi, entonces escribió la sonata 8, ¿verdad? Y ahí están las carcajadas que se da una y otra en las escalas de semifusas, bien. Todo eso realmente pues es cosa de decir, expresión, a ver quién sabe eso y a ver qué tiene que ver el asunto. Es decir, yo no dudo que a alguien le guste ese modo de ver la música, y hay muchos libros sobre este asunto, ¿verdad? Pero claro, eso es totalmente extramusical, porque eso no dice, vamos, a mí no me dice nada. Ahora, más serio es cuando el que expresa ya no es el individuo o el grupo, la música china o la música étnica en general, que expresa una cultura a otra, se expresa algo, ¿verdad? Es cuando lo que expresa es alguien en nombre de la humanidad. Eso ya es muy serio. La música está expresando una verdad que es la verdad de la humanidad. Y entonces la música es la expresión de la propia humanidad. Eso es la tesis de Wagner y de Beethoven, claro, y de otros muchos que ya hemos ido poniendo algunas veces. Claro, ahora lo que yo tampoco he entendido nunca es por qué tiene que ver la música con la humanidad. Yo nunca lo he entendido eso. ¿Por qué razón en la música se ve la humanidad cuando, claro, siempre que no se está cantando la humanidad en el texto? Claro, si en el texto poner la humanidad, pues siempre eso es trampa. Eso es como decir que la arquitectura tiene que ver con Dios porque en el frontispicio de un edificio pues pone una frase teológica, porque eso es un templo, una iglesia, claro, pero eso es trampa, eso es una grabación que está añadida o grabada a la propia estructura arquitectónica, pero no es la arquitectura la que dice eso, ¿verdad? Si se dice, no, es que las catedrales son flechas lanzadas hacia el cielo, bueno, eso lo dice usted, ¿verdad? Y la propia estructura del gótico significa que se hace del cielo, eso lo dice usted, porque el gótico no salió por las flechas hacia el cielo, sino por otras razones, ¿verdad? Bien. Entonces, pero sin embargo, la persistencia de que la importancia de la música y su valor, ¿verdad? El valor que tiene la música y la justificación que tiene la música además. Esto lo hemos visto, ya digo, en estos conciertos, en estos festivales humanísticos que se organizan ahora, ¿verdad? Estos que patrocina la Junta de Andalucía y demás, con Meta y demás. Es la solidaridad universal, la humanidad de la música de todos los pueblos. El propio Luis de Pablo, ¿verdad? Aquel Wii, ¿verdad? Todos los hombres cantando juntos, ¿verdad? Abrazados millones, ¿verdad? Todos cantando juntos. La novena sinfonía, claro. Y esto es la humanidad. Cuando nos imaginamos a 6.500 millones de individuos cantando juntos algo, ¿para qué? Además, ¿para qué? Y además, ¿qué iban a cantar? ¿Qué es lo que iban a cantar? ¿Ah? Entonces, eso sería la humanidad, pero como la humanidad es un mito, bueno, pero esto es otra cuestión. Como el hombre no existe, sencillamente no existe, entonces no puede expresar nada, porque el hombre es que no existe, no ha existido nunca. Únicamente en el relato bíblico el hombre es pues la pareja originaria que creó Adán y Eva, que creó Dios Adán y Eva. Entonces el hombre es, la humanidad era esa, que pecó y con el pecado original transmitió su pecado a todos los demás hombres. Entonces sí, por lo menos hay un criterio firme de unidad. Pero cuando hoy sabemos que Adán y Eva era el australopiteco, ¿verdad? Y demás, entonces no se ve el hombre por ninguna parte, ¿verdad? Los hombres son lo que va saliendo de un conjunto de bandas dispersas que funcionaban por ahí, por la tierra, y cada uno de los cuales decía ser hombre y en polémica y en conflicto con los demás. Entonces, el hombre no es una cosa presupuesta, es algo que estaba dándose internamente de unos grupos frente a otros grupos. Entonces, ¿en nombre de qué
puede decirse que alguien está expresando la humanidad. Eso me parece un grado de megalomanía y de imperialismo por parte de un gremio que quiere ser universal, pues como les pasa a los jueces ahora, ¿no? Los jueces quieren hacer un tribunal internacional de justicia porque los jueces quieren ser universales, quieren ser globalizados, se dice ahora, ¿no? Entonces que la justicia que imparten sea una justicia que representa a toda la humanidad, porque se creen herederos, claro, y lo son, de la Iglesia cuando juzgaba el poder legislativo y cuando juzgaba urbi et orbe para todo el mundo. Pero claro, hoy ya no es la Edad Media ni la Edad Moderna, hoy hay muchas humanidades. Y entonces que el poder civil, del poder judicial, quiera ser universal, pues también es otra pretensión gremial, claro, que se entiende muy bien sociológicamente, pero que no tiene ningún fundamento. La prueba es que no hay ningún tribunal internacional, ni puede haberlo, mientras haya una potencia exterior que sea capaz de anular las sentencias de ese Estado, ¿verdad? De ese tribunal. Los llamados tribunales internacionales son internacionales, pero menos, ¿verdad? No son universales, son internacionales porque son 2 o 3 naciones, o 4 o 5 o 20 naciones, pero no son todas las naciones, ni mucho menos la totalidad de los ciudadanos. A esos tribunales no pertenecen ni China, ni la Unión Soviética, o Rusia, etcétera. Es decir, no son tribunales internacionales, son autodenominados tales. Porque las potencias que pueden temer las sentencias de esos tribunales, naturalmente no se apuntan a un tribunal internacional, como pasó en todos los años 20 con la discusión de la legalización de la guerra. No hubo posibilidad de legalizar aquello, se legalizó en el papel, pero luego estalló inmediatamente después del pacto Kellogg-Briand, Aristides-Briand, a los pocos años estalló la Segunda Guerra Mundial. Aquello no era sobre el papel, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Porque como decía Catalina de Rusia, es muy difícil, muy distinto escribir sobre el papel, que todo lo resiste, a escribir sobre la espalda de los ciudadanos, sobre la piel de los ciudadanos, que es muy irritable, claro. Sobre el papel todo lo que queramos, pero luego en la espalda de los ciudadanos ya la cosa es muy diferente. Entonces yo creo que hay que descartar, bueno, desde el punto de vista por lo menos del materialismo, hay que descartar totalmente la supuesta verdad de la música como revelación de una entidad personal sobrehumana, pero también la supuesta verdad de la música como expresión de grupos humanos o de la humanidad, mucho menos todavía. Entonces queda como tercera posibilidad la posibilidad de una adecuación de la música con algo impersonal, que está fuera de ella, con algo impersonal. Y este algo impersonal, pues es algo que por definición es lo que llamamos nosotros el eje radial, es algo que tiene que ver con lo que llamamos telúrico o cósmico, ¿verdad? Idea esta que ha sido ensayada por otras partes muchas veces. Pero aquí yo creo que hay que distinguir dos situaciones totalmente distintas. Primero, la verdad de la música como adecuación a ciertos principios que ella misma se ha dado o ha asumido, que nos ponen en proximidad la verdad de la música con la verdad de la ciencia aristotélica. Con la ciencia aristotélica, atención, no con la verdad de la ciencia tal como, por ejemplo, la entendemos en la teoría del cierre. La verdad de la ciencia de Aristóteles es la adecuación de los silogismos con las premisas dadas. Es decir, establecidas unas premisas, unos axiomas, a partir de ahí se deducen consecuencias, es lo que se llama hoy el método hipotético deductivo. A partir de ahí se deducen unas consecuencias y estas consecuencias es la ciencia. Ciencia es conclusiones. Y entonces, la verdad de la ciencia es la coherencia formal de la ilación. Es decir, que los silogismos estén bien deducidos. Y entonces, en la tesis de Aristóteles, la verdad de la ciencia consiste en la coherencia formal a partir de premisas ciertas, dice Aristóteles, según los analíticos. Pero esta certeza de las premisas no puede probarse por silogismos, tiene que ser dada. Las premisas de los silogismos científicos de Aristóteles no pueden ser probadas, tienen que ser dadas. ¿Dadas por quién? Aristóteles dice que por el entendimiento agente, el lus poietikos, es cosa de decir, y teoría que prosperó
extrañamente entre los comentadores musulmanes de Aristóteles, desde Al-Farabi, Avicena, Averroes, etc. Y claro, y entre los cristianos, esas premisas que Aristóteles exigía para la ciencia son dadas por la fe. Es decir, la fe ofrece las premisas, y estas premisas son como los axiomas que no se discuten, pero a partir de las cuales se deducen consecuencias que forman la teología dogmática. Bien. Esta es la teoría de la ciencia de cristiana, discutida todavía muy recientemente, ¿verdad? Es una discusión entre Scholz y unos teólogos protestantes sobre el concepto de ciencia y teología. Bueno, está publicada, es un asunto muy largo de contar. Pero vamos, la idea central es esta, para no perdernos. Que la verdad de la ciencia, según Aristóteles, es la verdad de coherencia entre unas premisas que no son científicas, que no pueden serlo, porque son de fe, o son simplemente de intuición, o de inducción, como dice Aristóteles, de pagogé, de intuición, a partir de los sentidos por obra mágica del entendimiento agente, y la verdad científica se basa en las conclusiones. Bien, pues yo creo que en música se puede hablar en muchos puntos de una verdad de tipo científico aristotélico. A saber, cuando hay ciertos principios establecidos que se desarrollan musicalmente de un modo coherente, de un modo consistente. Si estos principios son los principios de Rameau, pongamos por caso de la armonía, pues entonces la verdad de la música será que cumple los principios, ¿no? Cumple los principios que naturalmente intentarán ser deducidos a su vez de la naturaleza, como dice Rameau, de las matemáticas, pero naturalmente esto es impugnado, de la naturaleza no se deducen los principios de la armonía de Rameau, ¿verdad? Pero bueno, pero él así lo interpretaba. O se deducen pues de la propia armonía de los astros, del cosmos, los pitagóricos, en una palabra. Pero claro, estos principios de la armonía sabemos que son históricos, sabemos que los principios de la armonía han ido evolucionando al cabo de los siglos y que los principios de nuestra armonía pues son del siglo XV, XVI, XVII y además modificándose hasta que hemos llegado hasta ahora. Entonces yo creo que sí, cabe hablar de consistencia de una obra musical con una serie, y por tanto científica, con una serie de principios, pero que han sido, por eso, cuando se dice la música es científica o no, depende de lo que usted entienda por ciencia, es que si no estamos hablando más que de palabras, pero así literalmente. Hace falta a ver lo que entiende usted por ciencia. Si usted entiende la ciencia en el sentido aristotélico, sí, haciendo las transposiciones correspondientes, claro. Ahora bien, cabe otra posibilidad, que no sería ya la verdad como consistencia, sino que sería, que es interna, por tanto, a los propios principios que la música se ha asumido, la música de una cultura, de una época, que sería acudiendo a la famosísima teoría de la imitación, que es la teoría aristotélica y la teoría griega por excelencia. El arte es imitación, la teoría de la mímesis, el arte es imitación. La teoría de la imitación ha sido prácticamente una constante en toda la teoría de la música, desde los pitagóricos hasta Rameau, ¿verdad? La música imita pues la naturaleza, imita la naturaleza. Claro, la teoría de la imitación pues tiene dos sentidos principales. Yo creo que la teoría de la imitación, como imitación de las obras, como digo, imitación de las obras, imitación de el ergon, la erga, la distinción está de Humboldt entre energía y ergon, ¿verdad? La imitación de la obra ya hecha, pues en música está fuera de lugar, me parece a mí, porque ¿qué es lo que imita la música de la naturaleza? No hay ninguna obra que pueda musicar. Serían onomatopeyas, lo único que se puede imitar, onomatopeyas. Es decir, pues sería la música descriptiva que puede imitar y decir, hombre, esta obra es verdadera porque mira qué bien describe los pájaros, ¿verdad? O esta obra es verdadera porque mira a ver qué bien describe el Big Bang. Pero claro, el Big Bang, ¿quién ha escuchado el Big Bang? No se puede comparar. Claro, escuchando la creación de Haydn, el primer acorde, ¿verdad? Cuando dice, y Dios creó en el principio, entonces truena y toda la orquesta, se te hunden los baffles actualmente, dice, esto es el Big Bang, ¿verdad? Parece que estaba pensando allí en el Big Bang Haydn, aunque todavía no se había formulado la teoría. Entonces, pero
Pero claro, se puede decir que el principio de la creación de Haydn, que tenía esas pretensiones, ¿no? Claro, porque parece que la creación que fue sugerida precisamente para que Alemania tuviese un músico de la talla de Händel y demás, ¿no? Y entonces Haydn quiso hacer realmente una obra metafísica, ¿no? Y entonces empieza allí en el principio del mundo, de teología dogmática, pero claro, eso es mal. O bien Boulez. Boulez también está con la creación, porque que es un caos y que es un universo en expansión continuamente, en fin, entonces lo mismo. Entonces yo no creo que se pueda imitar nada en la música descriptiva ni en la música hipotética, en donde el acorde inicial de la creación de Haydn pues no imita nada, imita lo que él cree que fue aquello, ¿no? Que hacía mucho ruido, sencillamente un terremoto tremendo y un sonido terrible cuando no había atmósfera y no había sonido, sencillamente. No sé, con el Big Bang pasa como decía Aristóteles con los astros, que los astros al moverse no hacen ruido. Pues el Big Bang tampoco hace ruido, porque no había atmósfera. Y sobre todo no lo hemos oído, no podemos saber qué ruido hacía. Entonces, decir que esto es imitación del Big Bang me parece un exceso. Pero hay otro sentido de la imitación, que es no de la obra hecha por la naturaleza, cosa que tiene sentido en pintura, por ejemplo. En pintura, pues un pintor puede retratar algo, un paisaje, un cuadro, y entonces puede decir, mira, qué bien está esto, qué verdadero este cuadro, qué bien identifica este paisaje, ¿verdad? O esta persona. Hay que haber una verdad como adecuación en la pintura, pero en la música no hay modelo. Precisamente porque es incorpórea, entonces no puede retratar nada. Y si lo retrata es en términos pues muy superficiales. Pero la imitación se puede entender de otra manera. Imitación del propio proceso de producción de ciertas realidades cosmológicas, ¿verdad? Y entonces esta imitación tampoco tenemos ningún criterio de esa imitación, tampoco es una verdad científica cerrada, pero tampoco necesariamente no lo es, o carente de sentido, como en el caso de las revelaciones o expresiones personales. Si yo creo que tiene sentido, me parece a mí, tiene sentido, es decir, no es metafísico decir que hay ciertas obras musicales en las cuales podría ocurrir que estuvieran dándose o reproduciéndose como si fueran fractales las mismas formas, las mismas estructuras de proceso, de desarrollo, de diversificación, de diferenciación, etcétera, que han tenido lugar en la naturaleza, pues por ejemplo, en la evolución de las especies, en la aparición, en las difluencias y confluencias de unas especies con otras, cuando en el proceso global aparece diversificada una especie y otra confluye con una tercera, etcétera, entonces no encuentro que haya ninguna dificultad en reconocer la posibilidad de que escuchando una determinada obra musical, yo les pondría, por ejemplo, pues el concierto para piano y orquesta 29 de Mozart, ¿verdad? Escuchando aquello, es una cosa tan sorprendente, el modo como van introduciéndose los motivos, cómo van separándose y luego juntándose y demás, que casi inevitablemente, si tienen a la vista un árbol de estos que trazan los biólogos, ¿verdad? De cómo se van diversificando las especies y juntando entre sí, pues recuerda el mismo tipo de estructura, una estructura, diríamos, darwiniana de esto. Y entonces, esta imitación, pues no es imitación de la obra, es que el propio proceso se reproduce allí. Ahora, esta reproducción, supuesto que sea imitación, tampoco se puede probar, ¿verdad? Tampoco se puede desmentir. Eso es. Y entonces yo creo que en ese sentido, pues la música podría tener unas verdades muy superiores a las que puede ser como consistencia interna de la obra, pueden tener verdades superiores, pero que no se pueden demostrar, que son analogías, son más o menos analogías, semejanzas, hipotéticas, que están abiertas a un análisis posterior, pero nada más. Bueno, pues con esto ya terminamos porque ya es muy tarde y les ruego a ustedes que me perdonen, ¿no? Muy bien. Y un segundo, por favor. Tengo que agradecer públicamente en nombre de nuestro superior la participación.